Comenzamos esta historia redactada en primera persona por un chico al cual desconocemos en todo momento, que se acerca en caballo a la mansión de su pasado que le produce una náusea a su corazón con solo mirarla por fuera. Cuenta él que la única razón para que se acercara a esta casa otra vez fue su viejo amigo Roderick Usher, quien se había puesto en contacto con él para que lo acompañara mientras su dolencia física y nerviosa iba aumentando. En la casa, mientras pasaban los días, los dos amigos se acompañaban en sus actividades diarias, como leer, pintar, tocar sus instrumentos y sus charlas matutinas. En la casa también se encontraba la hermana de Roderick, Madeline Usher, quien padecía de la misma enfermedad que su hermano. Durante todo el tiempo en el que el joven estuvo en la casa, ésta afirmaba poder sentir cosas muy extrañas ocurriendo, un sentido que lo atemorizaba ante todo. Un día, el cuerpo de Madeline fue metido en una cripta ante su supuesta muerte bajo la mansión. Los días seguían pasando hasta una noche en la que ya nadie podía dormir ante la tormenta. Usher llegó a la habitación de su invitado y mientras éste leía tratando de concebir el sueño, cada vez se percataba de que unos ruidos muy extraños se oían en la casa. Justo ahí fue cuando Madeline, en persona toda llena de sangre y demacrada, llegó a la habitación y se lanzó sobre el cuerpo de su hermano, mientras que el joven corría escapando de la mansión, para ver cómo desde el estanque, donde todo comenzó, la mansión Usher se desplomaba y quedaba enterrado para siempre. Ok, el hundimiento de la casa Usher. Ahorita quería destacar muchos aspectos que me parecieron interesantes, como el suspenso constante que mantiene la historia. Siempre hay algo que está ocurriendo, el protagonista siempre está hablando sobre un trama nuevo. También tenemos el desconocimiento del protagonista. Nunca sabemos quién es. No dan nombre, no dan edad, no dan características físicas que nos ayuden a saber quién es. Por tanto, al principio, cuando habla del odio que le produce la casa, el temor que le tiene, no se entiende muy bien y no me gustó. También tenemos la supuesta locura del señor Usher, que cuando comenzamos a leer decimos este señor está loco, tiene algún problema mental o algo así, pero sigues la lectura y al final te das cuenta que él puede que no esté loco en sí, sino que vive en otra realidad. Él es consciente de todo lo que ocurre en esa casa. En esa casa se producen ruidos extraños, las cosas no son normales, incluso él sabía que su hermana estaba enterrada viva, pero simplemente nunca lo dijo, porque tal vez lo decía y lo llamaban más loco. Y por último, el tétrico final, que me fascinó, me pareció una escena completamente dramática. Incluso me imagino al final como el protagonista parado afuera y ver cómo toda la mansión se derrumba y cae dentro del estanque, bloqueándose para siempre. Es un momento bastante maravilloso. Este cuento mantiene un aspecto histórico durante todo su desarrollo, donde tanto el protagonista, quien cuenta la historia, y su compañero son desconocidos durante todo el transcurso. Estos dos amigos se encontraban en Siria, en el pueblo de Antioquía Epidafne, en el año 3830, viajando por los hermosos poblados y paisajes del lugar. Mientras iban caminando, observaban las distintas culturas, templos, costumbres, donde destacaba una diversidad de animales salvajes caminando con sus amos y las clases sociales. En su caminata, consiguen una multitud de gente dirigiéndose al desfile del rey. Cuando estos se le unen, ven el rey y se percatan del dios que es. El hombre camello pardal, la jirafa con cara de hombre, larga cola y alas. Esto les afectó rotundamente, pero no solo a ellos, sino a los animales domésticos de la ciudad, creando un gran revuelo y un levantamiento, del cual al final el gran rey tuvo que huir. Ok, 4 bestias en una. Aquí quería destacar algunas características interesantes que se pudieron ver. Por ejemplo, el factor realista. Siempre al principio de la historia habían cosas de la vida normal
el lugar en el que estaban, las conversaciones que tenían, las personas, todos eran normales. Luego tenemos las características futurísticas. Al principio decían que estábamos en el año 3830, pero mientras transcurría la historia no veían ningún factor que hiciera que eso se notara, como todas las películas que hemos visto de autos voladores, máquinas interesantes, pero eso no se veía en la historia. Y por último, no me gustó mucho el cambio a la ficción que de repente obtuvo cuando hablan del rey. Una jirafa con cabeza de persona, una cola larga y alas. No entré mucho en el personaje, no pude verlo muy bien al principio. Me costó dar ese cambio y darme cuenta que como tal era como un estilo de Dios.